esta clase lo que vamos a ver entonces es mercado de factores. Nosotros hasta ahora, ¿qué estuvimos viendo? Al comienzo de la materia vimos cómo se construía la demanda, ¿no? Lo primero que vimos, teoría del consumidor, utilidad marginal, optimización. Después vimos cómo se construía la oferta, ¿no? Donde vimos, primero, producción en términos de tecnología, y después vimos costos, ¿no? A partir de ahí arranca el segundo parcial, a partir de el ejercicio número 8 del trabajo práctico número 4, que es de costos. Después de costos, lo que vimos es básicamente, aprendimos que el costo marginal para una empresa competitiva es su oferta, ¿no? O sea, la cantidad de unidades que está dispuesta a producir a cada precio, ¿sí? Porque decide cuánto producir igualando el costo marginal al precio de mercado. Entonces, si esto me habla de precios, su costo marginal básicamente es su función de oferta, que relaciona precio y cantidades. Luego de eso vimos qué sucedía en distintas estructuras de mercado. Vimos en competencia perfecta, básicamente la maximización es la que acabo de describir, precio igual a costo marginal. Después vimos con Rodri el caso de monopolio, ¿no? Donde el monopolio, en lugar de igualar el precio al costo marginal, lo que hace es igualar el ingreso marginal al costo marginal, ¿no? Que la diferencia entre el ingreso marginal y el precio, básicamente es que mientras el precio, el oferente lo toma como dado, el ingreso marginal es variable, porque a medida que uno va produciendo más cantidades, el precio va cayendo, ¿no? Porque la demanda menos cantidades. Como soy el único oferente, eso impacta en el precio que yo recibo, y por ende mi ingreso marginal es variable, ¿no? Entonces entendíamos que el monopolio maximiza su beneficio igualando el ingreso marginal a costo marginal. Después vimos los casos que no llegan a ser monopolios, sino que son oligopolios, ¿no? Que había distintos modelos de competencia para poder maximizar sus beneficios, ¿no? El modelo de Cournot, el modelo de Bertrand, el modelo colusivo, el modelo de Stackelberg, y veíamos que el comportamiento del oligopolio siempre es estratégico, ¿no? En base a cómo creo que se va a comportar mi rival. Lo que vamos a hacer en el trabajo práctico número 8 es complementar esas estructuras de mercado, del mercado de bienes que vimos, con lo que sucede en el mercado de factores. Básicamente en el mercado de trabajo, pero bueno, uno podría extender este análisis al mercado también del capital. En el mercado de trabajo nosotros vamos a tener una oferta de trabajo, que obviamente va a ser las personas que quieren trabajar, entonces ofrecen su trabajo a cambio de determinado salario, ¿sí? Esa es la oferta de trabajo. Mientras más alto es el salario, más horas de trabajo ofrece la gente, ya sea o porque se incorporan más gente a ofrecer trabajo, o porque uno está dispuesto a trabajar más horas, ¿no? A cambio de más plata. Y además va a haber una determinada demanda de trabajo, que la demanda de trabajo va a ser básicamente la contracara de la oferta de bienes, porque uno para ofrecer bienes tiene que contratar trabajadores. No puede ofrecer bienes sin haber contratado trabajadores que se los produzcan. Entonces la demanda de trabajo vamos a ver que es básicamente la contracara de la oferta de los bienes. ¿Sí? En el mercado de trabajo va a haber un equilibrio. Con ese equilibrio, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la cantidad de trabajadores contratados, ¿sí? Ya sea para una empresa individual o para el conjunto de las empresas, y va a haber un precio de equilibrio. El precio de equilibrio del mercado de trabajo va a ser el salario. ¿Qué va a suceder con esta? Hasta acá todo muy simple. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener dos estructuras de mercado distintas en el mercado de trabajo. Como vimos varias estructuras en el mercado de bienes, ¿no? Vimos competencia perfecta, monopolio, oligopolio, vamos a ver dos estructuras en el mercado de trabajo que van a ser la competencia perfecta, ¿sí? En la competencia perfecta va a haber infinito número de trabajadores ofreciendo sus horas de trabajo, e infinito número de empresas queriendo contratar trabajadores, y va a haber el otro extremo, que en vez de ser monopolio va a ser el monopsonio. ¿Sí? Monopsonio va a ser cuando hay una sola empresa que demanda trabajadores. ¿Sí? Cuando yo hablo de monopolio me refiero a un solo oferente. Hay una demanda de muchos consumidores y hay un solo oferente de bienes. Cuando yo hablo de monopsonio, voy a estar hablando de una oferta de muchos, que en el mercado de trabajo van a ser muchos trabajadores, y una demanda de un solo comprador.
¿sí? Es decir, en el caso que estamos hablando, una sola empresa que contrata trabajadores. Vamos a tener esas dos estructuras y las vamos a combinar con la posibilidad también de que haya competencia perfecta o monopolio en el mercado de bienes, con lo cual nos van a surgir distintas combinaciones, ¿no? Competencia-competencia, competencia-monopsonio, monopolio-competencia y monopolio-monopsonio. Esas cuatro. Así que vamos a ello. Los productores simultáneamente a su elección sobre cantidades del bien y precios del bien X deben elegir cuántos factores contratan y bajo qué remuneraciones, ¿no? Obviamente, como la cantidad de factores productivos y la cantidad de productos está estrechamente relacionada por la función de producción, ¿no? Yo sé que yo tengo L igual a 5, produzco Q igual a 20, por ejemplo. Entonces, si yo decido cuántas cantidades produzco, a la vez estoy decidiendo cuántos trabajadores contrato, dado un stock de capital fijo, ¿no? El mercado de factores, como les decía recién, puede ser perfectamente competitivo, o sea, muchas empresas compiten contratando personal, ¿sí? Es decir que tenemos varias personas que ofrecen su zona de trabajo y además tenemos varias empresas que están dispuestas a contratarlos, entonces todos van a competir entre sí por los salarios, lo cual obviamente que va a llevar a que el salario sea más alto que si hay una sola empresa de contrato de trabajadores. Si hay una sola empresa de contrato de trabajadores, tiene la posibilidad de ofrecer un salario más bajo. Como vamos a ver. Mientras en el caso competitivo el salario viene determinado por la oferta y la demanda totales, y la empresa individual no incide en el mismo, ¿sí? O sea, en el caso de competencia perfecta del mercado de trabajo, el salario que yo tengo que pagar a mi trabajador no lo voy a decidir yo como empresa. Voy a tener que pagar el salario del mercado. Si todo el mundo te paga 500 pesos la hora, yo no puedo como empresa decir, yo te pago 300 la hora, porque nadie va a querer trabajar con vos. Y como hay competencia perfecta, van a ir a trabajar a otra empresa y listo. ¿Sí? No va a haber excedente de trabajadores, no va a haber desempleo. Entonces, si hay competencia perfecta, el salario está dado por el mercado. Y la empresa está obligada a pagar el salario del mercado. ¿Sí? No va a poder pagar menos y no va a querer pagar más, obviamente. ¿Para qué va a pagar más que el mercado? En cambio, en el caso monopsónico, como la empresa es la única demandante de trabajo, ahí sí puede cambiar el salario, ¿no? Obviamente que si cambia el salario, lo que tiene es que va a tener menos oferta de trabajadores. Lo que no puede hacer es contratar 1 millón de trabajadores y pagarle 1 centavo a cada uno, porque no van a estar dispuestos. ¿Sí? Pero sí puede buscar cuál es la combinación más óptima de salarios y de cantidad de trabajadores para maximizar sus beneficios. Con lo cual va a obtener un rédito mayor que una empresa competitiva, claramente. Y acá es donde empezamos con el análisis marginal, ¿no? Como hacemos en toda la materia, ustedes saben que acá vemos la escuela marginalista, entonces todas las decisiones se toman siempre en el margen. Las empresas competitivas van a demandar unidades de trabajo en el mercado de factores siempre que el salario sea mayor al valor del producto marginal. ¿Qué es el valor del producto marginal? El valor del producto marginal es cuánto valorizo, ¿sí? Cuánto valorizo el trabajo que yo estoy agregando a la empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa está produciendo computadoras y me quiere contratar a mí, y cuando me contrata a mí, la empresa visualiza que de la producción de computadoras que tenía antes, que podía ser 100 computadoras, por ejemplo, yo voy a lograr que se produzcan 5 más. ¿Sí? Es decir, que yo estoy aportando un producto marginal, ¿se acuerdan del producto marginal? De 5 computadoras. Pasa de 100 a 105, a partir de contratarme a mí. Ese producto marginal que yo agrego, a su vez, la empresa lo va a poder vender a determinado precio, que va a ser el precio de las computadoras. Si cada computadora sale 100.000 pesos, entonces a 5 computadoras que yo le agregue a la producción, va a tener un valor del producto marginal de 5 computadoras por 100.000 pesos cada una. O sea que yo le voy a aportar a la empresa ingresos por 500.000 pesos. ¿Sí? Acá estoy viendo que está mal, porque dice que el salario sea mayor. Bueno, no. Si el salario es menor a esos 500.000 pesos que yo le aporto a la empresa, ¿sí? Es decir, si a mí me tiene que pagar 400.000, a la empresa, ¿qué le conviene? Le conviene contratarme. ¿Por qué? Porque me va a pagar 400.000 y yo le voy a hacer ganar 500.000. Entonces va a obtener un beneficio de 100.000.
¿Sí? Si yo logro producir 5 computadoras, y esas 5 computadoras las vende a 100.000 pesos cada una, le van a ingresar 500.000 y van a salir 400.000 que me tiene que pagar a mí. Entonces, en ese caso, obtiene un beneficio, por ende le conviene contratarme. Me contrata y después quiere contratar otro tipo más, porque dice, bueno, si cada uno me suma 5 computadoras, ¿cuál es el problema? Que cada uno le va a ir aportando menos producto marginal, ¿no? Sabemos que el producto marginal en la etapa 2 de producción es decreciente. Entonces el próximo ya le genera 4 computadoras y media, ¿no? Las puede vender a 450.000 pesos, bueno, también le conviene, lo contrata. Y ya el tercero, extra que contrata, le produce 4 computadoras. Entonces ahí, en ese punto donde se iguala el valor de su producto marginal, que es 4 computadoras por 100.000, será 400.000 pesos, si esos 400.000 pesos se igualan a su salario, que dijimos que el salario estaba en 400.000, ahí ya es el punto de equilibrio de la empresa. Ahí a la empresa es indiferente de contratar o no al trabajador. ¿Sí? Ya no gana nada contratándolo. Y obviamente, si contrata a ese trabajador ya no va a contratar más, porque el próximo le va a aportar, por ejemplo, 300.000 pesos y le va a tener que pagar 400.000, entonces va a perder. ¿Sí? Por ende, en competencia perfecta, la empresa va a contratar trabajadores siempre que el salario sea menor, acá dice mayor, pero es menor, siempre que el salario sea menor al valor del producto marginal. Perdón, cuando decía P por producto marginal, ¿se refiere al precio del factor trabajo? El precio del factor trabajo es el salario. ¿Sí? Lo que yo Está le... bien, pero por eso, ¿ese P que dice ahí es el precio? Ese P que dice ahí es el precio del bien que produce el trabajador. ¿Sí? Yo el salario lo voy a simbolizar con la letra W, que va a ser wage, que la vamos a ver igual más adelante, ¿no? P va a seguir siendo el precio del bien. En el caso del ejemplo que estoy dando, el precio de las computadoras. Gracias. ¿Se entiende? Entonces, el valor del producto marginal va a ser el precio al que vende el bien que produce por el producto marginal que me aporta el trabajador. En nuestro ejemplo, P era 100.000, que era el precio de las computadoras, y producto marginal era 5, que eran las computadoras que yo agrego a la producción. Entonces el valor del producto marginal es 5 por, 100.000 por 5 igual 500.000. ¿Sí? Solo en el equilibrio, el valor del producto marginal, o sea, lo que yo le aporto a la empresa, va a ser igual que el salario, que es lo que la empresa me tiene que retribuir a mí. Si esto no está igual, salvo en el punto de equilibrio, el resto de los puntos no es igual, entonces la empresa o va a querer contratar más trabajadores porque sale ganando, o va a querer despedir porque sale perdiendo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá entonces? Lo vamos a ver luego gráficamente, va a ser aún más claro. Esto era en cuanto a empresas competitivas. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si esta empresa productora de computadoras es monopólica en el mercado, ¿no? Entonces es la única empresa que vende computadoras? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que yo, al hacer que produzca 5 computadoras más, para vender esas 5 computadoras, la empresa va a tener que bajar el precio. ¿Sí? Porque como es la única oferente, si antes le estaban comprando 100 computadoras a 100.000 pesos cada una, para comprarle 105, los consumidores van a pagarle un precio menor. Entonces, en este caso, lo que yo le voy a aportar a la empresa no va a ser el valor del producto marginal, precio igual a producto marginal, sino que va a ser lo que se denomina el ingreso del producto marginal, ¿sí? Que en vez de ser precio por producto marginal, va a ser ingreso marginal por producto marginal. O sea, lo que la empresa va a ganar extra, lo que va a ingresar extra, por la cantidad de computadoras extra que está vendiendo. ¿Sí? En nuestro ejemplo, el ingreso del producto marginal necesariamente va a tener que ser menor que el precio. Si el precio era 100.000, bueno, el ingreso marginal quizás es 90.000. ¿No? Porque yo tuve que reducir el precio para vender más cantidad.
Ahora lo vamos a ver también en el gráfico. Y finalmente, en el tercer caso, ¿sí?, vamos a tener la empresa monopsónica. En el caso de los anteriores, nosotros suponemos que la empresa toma el salario como dado, es decir, a mí me tiene que pagar 400.000 pesos de salario porque es salario de mercado, ¿no? Yo soy un productor de computadora, entonces por eso cobro tan bien. Una empresa monopsónica, al ser la única demandante de trabajo, es decir, tiene la capacidad de ser la única que produce, capaz es una computadora muy compleja, entonces estos trabajadores son súper especializados, y esta es la única empresa que produce una computadora, por ende todos los trabajadores quieren trabajar en esa empresa, ¿no? Es la única que contrata a este tipo de trabajador. Al ser la única demandante, hace variar el salario al contratar más trabajadores, ¿sí? Es decir, que si quiere contratar más trabajadores, tiene que pagarles más. Para esta empresa, el límite, en vez de estar dado por el salario, ¿sí?, va a estar dado por el gasto marginal. Que el gasto marginal va a ser básicamente cuánto extra tiene que pagar la empresa al trabajador por contratarlo. Porque probablemente tenga que elevar, probablemente estaba pagando un salario muy bajo a todos, y al querer contratar uno más tiene que elevarlo un poco. Con lo cual, no es solamente el gasto extra de contratar a un trabajador más, sino también el gasto extra de tener que pagar más salarios para que aumente la oferta de trabajo. Entonces vamos a ver que esto va a ser ligeramente diferente al salario, ¿sí? Entonces, empresa competitiva va a igualar valor del producto marginal al salario. Empresa monopólica va a igualar ingreso del producto marginal al salario. Y la empresa monopsónica va a igualar o el valor del producto marginal o el ingreso marginal, según sea competencia o monopolio en el mercado de bienes, lo va a igualar, en vez del salario, al gasto marginal del trabajo. Este sería el mercado de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos el precio del trabajo W, como habíamos mencionado recién ante la pregunta de la compañera, el precio del trabajo W, ¿sí?, y la cantidad de trabajo es L, que es la cantidad de horas que se contratan a los trabajadores. ¿Sí? Yo tengo una oferta de trabajo, que es básicamente la cantidad de horas que están dispuestos a trabajar, creciente al salario, ¿no? Mientras más alto es el salario, más horas están dispuestos a trabajar los oferentes, y la demanda del salario que va a estar dada por cuántos trabajadores está dispuesta a contratar la empresa, que obviamente, mientras más bajo es el salario, más son la cantidad de trabajadores que está dispuesta a contratar. En un mercado competitivo, la suma de la demanda de todas las empresas es la demanda de L, y la suma de oferta de todos los trabajadores es la oferta de L. Entonces, ni cada empresa individual, ni cada trabajador individual puede incidir en este mercado, ¿no? Entonces surge un salario de equilibrio W sub 0. ¿Sí? Puede ser cualquier salario. Y surge una cantidad de trabajadores de equilibrio. Fíjense que acá, en este mercado de trabajo, no hay desempleo involuntario, ¿sí? Es decir, la gente, si quiere trabajar, trabaja. Si vos no estás trabajando, es probablemente porque vos querés un salario más alto, pero a este salario no estás dispuesto a trabajar. ¿Sí? Si fuera más la cantidad de gente que estuviera dispuesta a trabajar en este salario, simplemente la oferta se desplazaría a la derecha, el salario bajaría, ¿sí?, y crecería el empleo. Entonces, en este modelo no hay desempleo involuntario, lo cual obviamente choca mucho con la realidad. Ustedes dirán, bueno, pero en la realidad hay regulaciones laborales, hay hay indemnización, hay salario mínimo, ¿sí? Es cierto, también hay que decir que antes de que existieran todas esas regulaciones laborales, que empezaron más o menos en la década del 40, tampoco es que no existía el desempleo, ¿no? Y hay que decir que el gran crecimiento del desempleo fue de los 80 en adelante. Pero bueno, eso ya son discusiones de otra índole. ¿Puedes hablar? Disculpen.
La empresa competitiva, individualmente, entonces, ¿cuál va a ser su situación? ¿No? Esta es la situación de mercado. Hay una oferta y una demanda que están dadas por infinita cantidad de oferentes y demandantes. La empresa individual, ¿qué le va a pasar? Se va a enfrentar a un salario predeterminado, ¿no? Entonces, como si tuviera una oferta totalmente elástica, ¿no? De trabajadores, es decir, a este salario W0 puede contratar todos los trabajadores que quiera, cualquier cantidad de trabajadores. ¿Cuántos va a contratar efectivamente? Bueno, la empresa va a tener una curva de valor de producto marginal, que va a ser el precio por el producto marginal. Fíjense que mientras más trabajadores contrata, el valor del producto marginal va cayendo. ¿Por qué? Por esto que decíamos. Porque mientras yo más trabajadores contrato, si bien yo siempre voy a vender las computadoras a 100.000 pesos, el problema que tengo es que cada trabajador me aporta menos computadoras, ¿sí? O sea, me genera menos producción marginal. El primero me suma 5 computadoras, el segundo me suma 4 computadoras y media, el tercero me suma 4, el siguiente me suma 3, el siguiente me suma 2, hasta que ya contrato un trabajador y ya no me suma ninguna computadora extra, ¿no? Porque ya estoy en mi frontera de posibilidad de producción de la empresa. ¿Hasta dónde va a contratar la empresa? Bueno, evidentemente, si contrata esta cantidad de trabajadores de acá, si contratara esta cantidad de trabajadores, ¿ven ahí el dibujo? Esta línea perfectamente recta, ¿la ven? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Si contratara esta cantidad de trabajadores, ¿no? L, entonces, este sería el valor del producto marginal, o sea, la cantidad de guita que le hacen entrar esos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, 500.000 pesos, y esto es lo que les tiene que pagar. Evidentemente va a obtener un rédito, ¿no? O sea, toda esta diferencia se lo queda a la empresa. Entonces contrata un poco más, porque dice, bueno, ya que salí ganando, sigo contratando. Contrata un poco más, acá nuevamente va a tener una ganancia que va a estar dada por esto. Sigue contratando hasta que finalmente va a llegar a este punto donde ya toda la plata que le hace ingresar los trabajadores la va a gastar en salario, ¿sí? El trabajador extra. Y obviamente ya no va a seguir contratando más porque a partir de acá, contratar otro trabajador más le va a generar menores beneficios, ¿sí? ¿Se entiende? Voy a quitar el mouse. Entonces, para la empresa competitiva, hasta acá va a estar dispuesta a contratar trabajadores. ¿Sí? No más de ahí. En el caso de la empresa monopólica en el mercado de bienes, ¿sí? Es decir, que acá todavía estamos en el mercado de factores, todavía la empresa es tomadora de salario. No incide en el mercado de factores porque es una de las millones de empresas que contratan trabajadores. Pero en el mercado de bienes es la única productora de computadoras. ¿Sí? Entonces, al ser la única productora de computadoras, en vez de demandar trabajadores por precio por producto marginal, ¿no? Lo que denominamos valor del producto marginal, va a contratar trabajadores por ingreso marginal por producto marginal. Nosotros sabemos que el ingreso marginal es menor al precio. ¿Sí? Recuerdan que la curva de ingreso marginal pasa por debajo de la demanda, ¿no? Entonces es menor al precio. Fíjense que nuevamente lo mismo, ¿no? Si contrata esta cantidad va a tener esta ganancia, si contrata esta cantidad va a tener esta ganancia, hasta llegar a este punto donde el salario es igual al ingreso del producto marginal. ¿Sí? ¿Cuándo contrata? ¿Más o menos que la empresa competitiva? ¿Contrata menos? Contrata menos, evidentemente, ¿no? Si nosotros nos comparamos acá con acá,
vamos a ver que este L0 se encuentra a la derecha que este L0. ¿Sí? Efectivamente. Le va a pagar más o menos salario la empresa monopólica que la empresa competitiva. Fíjense, ¿es mayor o es menor W0? ¿No es igual? Igual, efectivamente. No sé quién contestó, pero tiene razón. W0 es igual. ¿Por qué paga lo mismo el monopolio que la empresa competitiva? Y paga lo mismo porque dijimos que en el mercado de bienes es competitiva, ¿sí? Es monopólica en el mercado de factores, perdón, en el mercado de bienes es monopólica, pero en el mercado de factores, donde contrata a los trabajadores, es competitiva, ¿sí? Es decir, compite con otras empresas que también contratan trabajadores. Yo soy la única productora de computadoras, pero también contrato trabajadores, la productora de televisores, y la productora de celulares, y la productora de radios, etc. Entonces, en el mercado de factores soy competitiva. Solo soy monopólica en el mercado de bienes. Por ende, el salario que le tengo que pagar a los trabajadores es el mismo que le pagan todas las demás empresas. No incido. ¿Sí? Así que, fíjense que la única diferencia va a ser que voy a contratar menos trabajadores, pero les voy a pagar el mismo salario. Y ahora vamos a ver el caso de mercado monopsónico de factores. Acá sí. Si yo soy la única demandante, ¿sí? Supónganse que en el mercado de bienes soy competitiva, entonces mi demanda es la misma que habíamos visto al principio. Precio por producto marginal. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Ahora ya no voy a tener una W0, ¿sí? Dado por el equilibrio entre oferta y demanda, que sería este W0 de acá. No. Yo ahora lo que voy a hacer es observar el gasto marginal, es decir, cuánto gasto yo en contratar trabajadores, y voy a contratar trabajadores hasta igualar mi demanda con mi gasto marginal. O sea, hasta este punto. No hasta igualarlo con el salario de equilibrio, que sería hasta acá, ¿no? Esto haría si fuera competitiva, y esto hago al ser la única demandante de factores. Como soy la única demandante de factores, puedo contratar esta cantidad de trabajadores y les puedo pagar este salario, que es el mínimo que están dispuestos a aceptar, ¿no? Este W sub M de monopsonio es el mínimo salario que están dispuestos a aceptar para ofrecerme esta cantidad de trabajo. Entonces fíjense que acá sí, yo les voy a pagar a los trabajadores menos de lo que les estaba pagando en el caso competitivo, ¿no? Yo contrato esta cantidad de trabajadores y les pago este salario. ¿Sí? Aunque el valor de mi producto marginal es este, en este punto, ¿no? Entonces, yo acá me estoy quedando con la diferencia entre el valor del producto marginal y el salario. ¿Sí? Mi trabajador me está aportando 500.000 y yo le estoy pagando un sueldo de 200.000, supongo que es. ¿Por qué entonces no voy a querer ir más para allá? Dirán ustedes. Porque si yo fuera más para allá, mi gasto marginal, ¿sí? Por más que mi salario sea de 200.000, mi gasto marginal sería de más de 500.000. ¿Por qué? Porque para irme para allá, yo no solo tengo que contratar un trabajador más por 200.000, que sería irme acá. Yo lo que tengo que hacer es subir el salario de todos los trabajadores de contrato, por ejemplo, a 300.000, ¿no? Y al subir el salario a todos, voy a tener que gastar mucha más plata. ¿Sí? No solo tengo que pagarle más a un trabajador de contrato, sino que le tengo que subir el salario a todos para lograr que haya más oferta. Bien, entonces el monopsonio va a tener el equilibrio acá, donde el gasto marginal es igual al valor del producto marginal, pero el salario está por debajo. ¿Sí? Con lo cual se queda con una diferencia.
Y finalmente, este cuarto sería el caso en el que además de ser monopsonio, ¿sí?, también es monopolio en el mercado de bienes. Entonces combino la oferta del monopsonio, que es la oferta a la que se enfrenta el monopsonio, que es el gasto marginal, con la demanda del monopolio, que es más pequeña, ¿no?, que la demanda de la competencia perfecta, que sería esta. Estoy agarrando esta demanda, fíjense, esta demanda, ¿sí?, acá, y la oferta del monopsonio. ¿Qué sucede en este caso? Fíjense que nuevamente le estoy pagando un salario por debajo, ¿sí?, por debajo de mi ingreso del producto marginal, y además voy a contratar aún menos trabajadores, ¿no?, menos trabajadores que en el caso de competencia monopsonio. Por ende, obviamente, lo peor para los trabajadores es este caso, en el cual la empresa es monopsonio en el mercado de factores y monopolio en el mercado de bienes. O sea, combina las dos ventajas. Es el único demandante de trabajadores y además es el único oferente de bienes. Vamos a ver que eso implica que ejerce una doble explotación. Ahora cuando veamos eso. Las combinaciones de competencia o concentración en los mercados de bienes y factores entonces determinan distintas condiciones de maximización. Fíjense, esto es un poco un cuadro resumen de todo lo que dijimos hasta acá. Acá tiene el mercado de bienes, acá tiene el mercado de factores. Este cuadro no tiene nada que ver con el dilema del prisionero y todo lo que vimos en la clase anterior, sino es solamente un cuadro para ordenarnos. Si yo tengo que es competitivo en el mercado de bienes y competitivo en el mercado de factores, entonces mi condición de equilibrio es cualquiera de estas dos. Precio igual a costo marginal, que es como vimos en el práctico número 6, o valor del producto marginal igual a salario. ¿Sí? Que es esto de acá y esto de acá es equivalente. ¿Sí? Si se cumple una, se cumple la otra. Esto es para el caso de competencia-competencia, o sea, o el caso ideal, ¿no?, donde la empresa es tanto competitiva en el mercado de bienes y también es competitiva en el mercado de factores. Con lo cual, todos van a recibir su retribución justa. Si la empresa es monopólica en el mercado de bienes, pero competitiva en el mercado de factores, entonces la condición de equilibrio va a ser ingreso marginal igual a costo marginal, ¿no?, lo que vimos en monopolio, en el práctico número 7. El 7 es, perdón, esto era el práctico número 5, creo, que es competencia perfecta. Esto era el práctico número 6, porque el 7 era el de oligopolio. Ingreso marginal igual a costo marginal, ¿no? Esta es la condición de equilibrio del monopolista. Y visto del lado del mercado de factores, va a ser ingreso del producto marginal, ¿no? Esto que dijimos que era ingreso marginal. Ingreso marginal, bueno, qué feo estoy escribiendo. Ingreso marginal por producto marginal, ¿sí?, igual a salario, ¿no? O también llamado ingreso del producto marginal. Acá tengan mucho cuidado, no se tienen que confundir estos tres: ingreso, producto y costo. Son tres cosas distintas, ¿sí? El ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto de la cantidad, ¿sí? El producto marginal es la derivada de la cantidad respecto de los trabajadores de contrato. Y el costo marginal es la derivada del costo total respecto de la cantidad, ¿sí? Son tres cosas diferentes. Ingreso marginal, producto marginal y costo marginal. Si ustedes se confunden estas tres, mueren, ¿sí? Van a hacer todo mal. Así que por favor, distíngalas adecuadamente. Tercer caso, competencia monopsonio, ¿no? Ahora estamos hablando de una empresa, este es el caso más raro de todos, una empresa que es competitiva en el mercado de bienes, pero monopsónica en el mercado de factores.
¿qué podría ser este caso? Podría ser, por ejemplo, una empresa productora de termos en la ciudad de La Plata, pero que sea la única empresa de la ciudad que contrate yugoslavos, ¿sí? Porque el dueño es yugoslavo, entonces sabe hablar en yugoslavo. Por ende, produce termos, compite con todas las empresas que producen termos, ¿sí? Pero es la única que contrata yugoslavos. Entonces los yugoslavos o los contrata esta empresa o no tienen trabajo en La Plata, ¿sí? Por ende, esta empresa es competitiva en el mercado de bienes, ¿sí? Compite con todas las demás empresas fabricantes de termos, pero es monopsonista en el mercado de factores. Es la única que demanda trabajadores yugoslavos. ¿Sí? La única demandante del factor trabajo yugoslavo. ¿Sí? Por eso digo esos casos extraños. En este caso, la condición de equilibrio, ¿cuál es? Valor del producto marginal, que es precio del bien por producto marginal, igual a gasto marginal, que acá me apareció otro más, ¿no? Gasto marginal. El gasto marginal es la derivada de W por L respecto de L. ¿Sí? O la derivada de mi costo variable, podríamos decir, respecto de L. ¿Sí? Eso es el gasto marginal. Que es esa curva punteada que veíamos recién que pasa por arriba de la oferta de trabajo. Y finalmente, el cuarto caso es el caso de la empresa muy especializada, ¿no? Que es monopolista en el mercado de bienes, o sea, produce un bien que no produce nadie, y monopsonista en el mercado de factores. Que este es el tipo de caso de una empresa, por ejemplo, una productora aeroespacial, ¿no? Una productora aeroespacial que sea la única que produce cohetes y que sea la única que contrata ingenieros aeroespaciales, ¿no? Entonces, como es la única que contrata cohetes, es la única que contrata ingenieros aeroespaciales. Es monopolista en el mercado de bienes, única oferente de cohetes, y es monopsonista en el mercado de factores, única demandante de ingenieros aeroespaciales. En ese caso, la condición de equilibrio es ingreso del producto marginal, o sea, ingreso marginal por producto marginal, igual al gasto marginal. ¿Sí? Ustedes van a tener que estar muy cancheros en poder encontrar ingreso marginal, producto marginal, gasto marginal, costo marginal. Si manejan esos set de ecuaciones, este práctico les va a ser súper sencillo. ¿Alguna duda hasta acá? Esta fue la presentación teórica del tema. Ahora vamos a empezar. ¿Alguna duda o no? No, todo bien hasta acá. Muy bien. Lo que usted va a necesitar acordarse, muy importante, es, dado el caso que les presente, ¿no? Si es competencia-competencia, si es monopolio-competencia, si es competencia-monopsonio, o si es monopolio-monopsonio, ¿cuál condición de equilibrio tienen que usar? ¿Sí? Esto es lo que ustedes les va a ser fundamental para poder resolver un tipo de ejercicio. Identificar cuál es la condición de equilibrio que efectivamente hay que usar, y una vez que la identifiquen va a ser sencillo. El ejercicio número 2 del práctico nos plantea un caso en el cual es competencia perfecta en bienes y en factores. ¿Sí? Es decir, es una empresa competitiva en el mercado de bienes y competitiva en el mercado de factores. A mí me va a dar una cantidad demandada de bienes y una cantidad ofertada de bienes, y estas son la demanda y la oferta de mercado, no de la empresa, y lo mismo para el mercado de factores, una demanda de trabajo y una oferta de trabajo. Y además me van a decir que la empresa tiene la siguiente función de producción. ¿Sí? Con esta información simplemente yo tengo que poder calcular el precio de equilibrio de
del mercado de bienes, el precio de equilibrio, o sea, el salario de equilibrio del mercado de factores, cuánto produce esta empresa individual, cuántos trabajadores contrata esta empresa, ¿sí? A qué precio vende, que evidentemente tiene que vender al precio de equilibrio, qué beneficio obtiene, ¿sí? Toda la información respecto del mercado y de la empresa. Pregunta, ¿cuál es la condición de equilibrio que tengo que usar acá en competencia perfecta en bienes y factores? La condición de equilibrio de la empresa. Costo marginal es igual a ingreso marginal, igual a P. Tenés algunos problemas ahí. Está bien, en cierta medida, ¿sí? Vos dijiste costo marginal igual a ingreso marginal igual a P, ¿no? Está bien. Esto es correcto. Debo decir que, como es competencia perfecta, ingreso marginal y P son, digamos, lo mismo, ¿no? Decir ingreso marginal y decir P sería idénticamente igual. Lo adecuado sería, para no confundirse con monopolio, decir costo marginal igual a precio, y ahí está perfecto. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Como nosotros estamos viendo mercado de factores, en vez de usar esta condición, ¿sí? Sería valor producto marginal, ¿no? Sí. En vez de usar esta condición, que es la que veíamos cuando analizábamos desde la perspectiva del mercado de bienes, vamos a usar esta, que como les digo, es lo mismo, nada más que acá la variable va a ser trabajo, en vez de ser cantidad, ¿sí? La empresa va a evaluar en función de cuántos trabajadores contrata, no de cuántas unidades produce. Si bien una cosa y la otra van a estar correlacionadas. Entonces, la condición que vamos a usar, que como les digo, es la otra cara de la moneda de esta, es valor del producto marginal igual a salario. ¿Sí? Valor del producto marginal, ¿qué es? Valor del producto marginal es el precio del bien, P de X, pongámosle, por el producto marginal, tiene que ser igual al salario para que esté en equilibrio. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar el precio del bien, que va a salir de la oferta y la demanda. Voy a necesitar el producto marginal, que va a surgir básicamente de la función de producto total de la empresa, derivándola. Y voy a necesitar el salario, que va a salir de la oferta y demanda de trabajo, ¿no? Entonces, cada uno de estos me va a aportar uno de los 3 elementos que necesito para saber cuántos trabajadores contrata la empresa. Mercado de bienes. Bueno, demanda, ¿no? QD igual a la oferta, QO, la demanda es 450 menos 5P, la oferta es 10P, despejo y obtengo que el precio de equilibrio de mercado es 30. ¿No? Adicionalmente puedo saber la cantidad de equilibrio de mercado, pero esto no lo voy a usar. Entonces ya tengo de mi ecuación, ya tengo P, ¿no? P por producto marginal igual a W, ya tengo P, que va a ser 30. Del mercado de factores lo mismo. La demanda de trabajo tiene que ser igual a la oferta de trabajo, ¿no? La demanda de trabajo es 360 menos W, la oferta de trabajo es 2 por W, despejo W, y acá obtengo el salario de equilibrio, ¿no? Entonces ya tengo esto y ya tengo esto. ¿Cuánto contrata la empresa? Bueno, en la condición de equilibrio dijimos que era valor del producto marginal igual a W. Me falta calcular valor del producto marginal, ¿no? Que va a ser básicamente P por producto marginal. El producto marginal es la derivada de precio total respecto de L, entonces me queda 10L menos 2L cuadrado, menos L cuadrado, me va a quedar 10 menos 2L, ¿no? Este es el producto marginal, entonces ya tengo las 3 partes. Valor del producto marginal va a ser básicamente el lado izquierdo de esta ecuación, precio por producto marginal, o sea 30, el precio que encontré, por el producto marginal. Y me va a quedar que el valor del producto marginal es 300 menos 60L, ¿no? Que básicamente esta es la demanda de trabajo de la empresa, ¿no? La función DL de la empresa individual, ¿no?
Acá 360 menos W es la demanda de trabajo de todas las empresas. Pero la de la empresa individual va a ser esta, 300 menos 60L. Ahora sí, igualo valor del producto marginal al salario, ya tengo todo. 300 menos 60L igual a 120, despejo, 180 es igual a 60L. La cantidad de trabajadores que contrata la empresa, entonces va a ser igual a 3. ¿Sí? Esto es la cantidad de trabajadores que contrata la empresa. ¿Cuánto va a producir? Bueno, yo tengo la función de producción de la empresa. ¿Sí? Entonces, si contrato 3 trabajadores, eso me va a llevar a cuánto produce. 10 por 3, menos 3 al cuadrado, es 30 menos 9, va a producir 21 unidades. ¿Bien? Y ahí ya tengo básicamente cuánto produce mi empresa individual. Podría, si quisiera, calcular los ingresos y los costos, ¿no? Porque bueno, estas unidades las va a vender al precio de equilibrio, que es 30, y después va a contratar 3 trabajadores, va a pagar el salario de equilibrio, ¿sí? Que es 120, bueno, uno podría calcular. También si quisiera los beneficios, pero bueno, como no nos lo pide el ejercicio, no lo metemos en eso. ¿Alguna duda de cómo lo resolví? Piense que a partir de que ustedes tienen esto, ¿no? O sea, la condición de equilibrio, lo demás es bastante intuitivo, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? No, todo bien. No, profe. No, no. Ejercicio 3. En el ejercicio 3 vamos a ver otro caso en el cual, en vez de ser competencia-competencia, vamos a tener monopolio en el mercado de bienes, o sea, voy a ser el único oferente, pero competencia perfecta en el mercado de factores. Es decir que voy a competir por los trabajadores como cualquier otro. ¿Sí? En el mercado de bienes, entonces, en vez de darme una oferta y una demanda, me van a dar solamente la demanda. Porque como yo soy el único oferente, entonces la oferta va a ser el propio costo marginal. ¿Sí? Y no va a surgir un precio de equilibrio del mercado, sino que yo voy a poner el precio en función de cuánto quiero ganar, cuánto quiero producir. En el mercado de factores sí voy a tener una oferta y una demanda, porque ahí sí hay competencia perfecta, ¿no? Entonces yo no fijo el salario. Y finalmente, bueno, me dan mi función de producción. ¿Cuál es en este caso la condición de equilibrio? ¿Quién sabe? Recuerden el cuadrito que vimos hace un ratito. ¿Nadie? Mi condición de equilibrio, al ser monopolio en el mercado de bienes y competencia perfecta en el mercado de factores, va a ser ingreso del producto marginal igual a salario. ¿Sí? Ingreso del producto marginal, recordemos, es ingreso marginal por producto marginal. ¿Sí? Esto tiene que ser igual a salario. Acá veo que lo había dicho Cami en el chat.
Bien, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a encontrar es W, ¿no? Que va a surgir del mercado de factores. Entonces simplemente tengo que igualar oferta y demanda. Igual la oferta y la demanda del mercado de factores, ¿sí? La demanda es 56 menos 4 por el salario, la oferta es 3 por salario, despejo salario, bueno, listo, obtengo el salario de equilibrio del mercado. Como dijimos, mi condición de equilibrio es ingreso marginal igual a, ingreso del producto marginal igual a salario. En este caso tengo que encontrar el ingreso marginal y tengo que encontrar el producto marginal. ¿Sí? Las dos cosas. ¿Cómo encuentro el ingreso marginal? Como lo hacemos siempre, para encontrar el ingreso marginal necesito el ingreso total. Para el ingreso total necesito la función de precio. Para la función de precio parto de la función de demanda. Entonces, mi función de demanda es 20 menos P. ¿Sí? Despejo de acá P, me queda P es igual a 20 menos Q. A esto lo voy a multiplicar por Q para obtener el ingreso total, ¿no? Esto es, ingreso total es P por Q. Me queda 20Q menos Q cuadrado. Y ahora que tengo el ingreso total, lo voy a derivar respecto a la cantidad para obtener mi ingreso marginal. ¿Sí? Entonces, acá tengo mi ingreso marginal 20 menos 2Q. A su vez, voy a obtener el producto marginal. Yo tengo que, ¿recuerdan? Esto, ¿no? Lo que había dicho. El ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto de Q, y el producto marginal es la derivada del producto total, o de la cantidad, respecto de L. ¿No? Fíjense que acá es respecto a distinta variable. Esto es respecto a la cantidad y esto es respecto a L. Lo cual ahora lo vamos a tener que ponerlo en común, ¿no? Porque me va a quedar ambos en distintas variables. El producto marginal, al derivar 4L, me va a quedar producto marginal igual a 4. ¿No? Entonces yo tengo un producto marginal constante. Cualquier trabajador que yo incorpore me va a sumar 4 unidades. ¿Qué va a suceder? El ingreso marginal está en función de Q. ¿Sí? Pero como yo estoy trabajando en mercado de factores, necesito que esté todo en función de L. ¿Sí? Para hablar de demanda de trabajo. Por suerte, sabemos que la función de producción de la empresa es Q igual a 4L, es decir que cada unidad de producción, cada trabajador equivale a 4 unidades de producción, ¿no? O cada unidad de producción equivale a un cuarto de trabajador. Con lo cual yo en el ingreso marginal lo que voy a hacer es reemplazar Q, lo voy a reemplazar por 4L, ¿no? Dada esta igualdad, y ahí voy a obtener el ingreso marginal en función, ahora sí, de L. ¿Sí? Con lo cual ya puedo aplicar la condición. Ahora sí busco ingreso del producto marginal, acá, porque taché la I. Busco ingreso del producto marginal, que es ingreso marginal por producto marginal. Esto es igual a 20 menos 8L, que es el ingreso marginal, por 4, que era el producto marginal, si recuerdan, que dijimos que era constante. Y esto me da el ingreso del producto marginal, 80 menos 32L. La condición de equilibrio es igualar, esta es la demanda de trabajo de la empresa, ¿no? La demanda de L, de la empresa individual. Yo voy a tener que igualar esta demanda de trabajo de la empresa al salario de equilibrio de mercado. ¿Sí? O sea, lo voy a igualar a 8. 80 menos 32 es igual a 8, despejo, y esto me da la cantidad de trabajadores que contrata la empresa individualmente. 2.25. ¿Sí? O podemos decir 2 trabajadores jornada completa y uno que tiene que ir un cuarto de jornada, 2 horas por día. ¿Está bien? O que trabaja una semana al mes, supónganse. Para pensar en esto no necesariamente tiene que ser unidades discretas de trabajo, ¿no? Porque yo en realidad estoy hablando de horas. ¿Sí? Sabiendo cuántos trabajadores contrata, puedo calcular la cantidad producida y por ende el precio, ¿no? Si yo sé que el producto total es igual a 4L, entonces si trabaja 2.25 quiere decir que produce 9 unidades. Como es el único oferente, si produce 9 unidades, vamos a saber a qué precio tiene que ponerlas para vender todo. El precio va a ser igual a 11. ¿Sí? El monopolista determina el precio. Adicionalmente, podemos calcular el beneficio.
En este caso sí nos lo pide. Ingreso total va a ser el precio por la cantidad, 11 por 9. El costo total va a ser lo que gasta el trabajo, y el costo fijo, que no nos lo dicen, así que asumimos 0. ¿Sí? El costo del trabajo es básicamente el salario por la cantidad de trabajadores que contrata. El salario es 8, la cantidad de trabajadores es 2.25. Esto me da un beneficio del monopolista de 81 pesos. Y así resuelvo el ejercicio de monopolio competencia. Gráficamente, si yo tuviera que graficar el equilibrio del monopolista, ¿qué hago? Voy a graficar su demanda de trabajo, ¿no? Acá fíjense que en los ejes tengo L y W, es decir, estoy mirando el mercado de trabajo de la empresa individual. ¿Sí? La oferta de trabajo para la empresa individual dijimos que es básicamente una línea horizontal, ¿no? Porque puede contratar la cantidad de trabajadores que quiera, pero siempre al salario igual a 8. Y su demanda es básicamente el ingreso del producto marginal, que es 80 menos 32. Fíjense que el equilibrio acá, donde cruzan las curvas, tiene que estar en 2.25. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, todo bien. Muy bien. En el ejercicio 5 voy a tener monopolio en el mercado de bienes y monopsonio en el mercado de factores, con lo cual voy a tener doble complicación. En el mercado de bienes solamente voy a tener demanda, no voy a tener oferta, porque soy el único oferente. Y en el mercado de factores solamente voy a tener oferta, no voy a tener demanda. ¿Sí? Porque soy el único demandante. Adicionalmente, la empresa tiene la siguiente función de producción. El producto total de la empresa es igual a 10 por L. Y nos dicen que tiene un costo fijo de 50 pesos. Esto va a ser para calcular el beneficio, ¿no? El resto no me incide nada. Ahora me pide calcular los equilibrios. La condición de equilibrio del monopolista monopsonista, ¿no? En el cuadro que veíamos sería en el panel inferior derecho, va a ser ingreso del producto marginal igual al gasto marginal. ¿No? ¿Esto por qué es? Esto es ingreso marginal por producto marginal, dado que es monopolista, ¿sí? Si fuera competencia esto sería precio por producto marginal, ¿sí? Y el gasto marginal, que es la derivada del gasto total respecto de L, dado que es monopsonista, ¿no? Entonces del lado izquierdo vemos su condición de monopolista, y del lado derecho vemos su condición de monopsonista. En este caso tiene las dos, está en el mejor de los mundos para la empresa, ¿no? Porque es el único oferente y el único demandante, respectivamente. ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar ingreso marginal, tenemos que encontrar producto marginal, y tenemos que encontrar gasto marginal. Empiezo por el ingreso marginal. ¿Cómo saco el ingreso marginal? Lo voy a sacar de la demanda, ¿no? La cantidad demandada es igual a 120 menos 4P. Despejo el precio me va a quedar menos 0,25 por Q más 30. Al precio lo multiplico por la cantidad para obtener el ingreso total, entonces me da menos 0,25 Q cuadrado más 30Q, solamente multipliqué esto por Q. Y al ingreso total lo derivo respecto de Q para obtener el ingreso marginal. ¿Bien? Una vez que obtuve el ingreso marginal, que es este, lo tengo que pasar a unidades de trabajo, como dijimos antes, ¿no? Porque si me quedan unidades en cantidad de bienes, no me sirve, no voy a poder utilizarlo para saber cuántos trabajadores contrato. Entonces, utilizando la fórmula de producto total, Q igual a 10L, reemplazo acá, Q lo reemplazo por 10L, y obtengo el ingreso marginal en función de L, ¿no? Que me queda menos 5L más 30. ¿Bien? Busco ahora producto marginal derivando producto total respecto de L. Esto es 10L, entonces el producto marginal es 10. ¿No? Ya encontré ingreso marginal y producto marginal.
Esto lo voy a juntar para obtener ingreso del producto marginal, IPMG, y después tengo que encontrar también el gasto marginal, ¿no? Para igualar ambos. Así que son varios pasos. Calculo ingreso del producto marginal, básicamente multiplicando ingreso marginal y producto marginal, menos 5L más 30 por 10, y esto me da un ingreso del producto marginal de menos 50L más 300. Bien, esta va a ser la demanda de mi monopolista monopsonista de trabajo. Para encontrar el gasto marginal, el procedimiento va a ser muy similar a encontrar el ingreso marginal. Yo voy a necesitar primero el gasto total, ¿no? Gasto total va a ser W por L. Nada más que ahora W no está dado, sino que es una función. ¿Función de qué? Bueno, va a ser la función de oferta de trabajo. Entonces yo a partir de que la oferta de trabajo es L igual a 1,25 por W, ¿no? Despejando W, me queda que W es igual a 25L. ¿Sí? O sea, se suma un trabajador cada 25 pesos. ¿Está bien? Si yo tengo 100 trabajadores, para poder contratar 100 trabajadores voy a tener que ofrecer 2.500. Para contratar 1.000 trabajadores voy a tener que ofrecer 25.000. Para contratar 2 trabajadores voy a tener que ofrecer W igual a 50. ¿Está bien? Esta es la oferta entonces de trabajo. Mi gasto total, por ende, va a ser este salario que tengo que pagar por la cantidad de trabajadores que efectivamente contrate. ¿Sí? Reemplazo W por 25L, es decir, reemplazo W por la oferta de L, y me queda que el gasto total va a ser 25 por L cuadrado, ¿no? Esto como antes yo tenía, ¿no? Tenía Q en función de P, de acá despejado tenía P en función de Q, ¿no? Despejando. Con P obtenía ingreso total, y con ingreso total obtenía ingreso marginal. Bueno, esto es análogo. Yo tengo L en función de W, despejo W, entonces obtengo W en función de L, con esto obtengo gasto total, y el gasto total al derivarlo obtengo el gasto marginal. ¿Sí? Entonces son los mismos 4 pasos. Por eso les digo que es muy similar a encontrar el ingreso marginal. Una vez que tengo la función de cuánto gasto al contratar trabajadores, ¿sí? Siendo el único demandante, lo derivo y obtengo mi función de gasto marginal, que es 50L. Fíjense que la oferta de trabajo es 25 por L, ¿sí? Que esto es lo que tengo que pagar de salario para que haya más oferta de trabajo, y mi gasto marginal es 50L, que va a ser superior, ¿no? Esto es 25 por cada unidad de trabajo, esto es 50 por cada unidad de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué es superior? Porque al ir subiendo el salario, yo tengo que pagarle más a los que contrato y también a los que ya tenía contratados. No puedo discriminar, no puedo a uno pagarle 25 pesos y al otro pagarle 50. Tengo que pagarle 50 a todos. Entonces, como no puedo discriminar, mi gasto marginal es superior a la oferta. Esta es la oferta de trabajo y este es mi gasto marginal. Ahora ya obtuve el gasto marginal, ya tenía el ingreso del producto marginal, los voy a igualar, ¿no? La condición de equilibrio es ingreso del producto marginal igual a gasto marginal. Igual o menos 50L más 300 igual a 50L. Esto lo paso para allá, me queda 100L, 300 igual a 100L. Despejo y obtengo básicamente que la cantidad de trabajadores que contrato es igual a 3. Esta es la cantidad de trabajadores que decide contratar la empresa. Ahora debemos calcular el salario, la cantidad producida y el precio del bien. ¿Sí? Es decir, en este caso el monopolista monopsonista define todo, define cuánto cobran los trabajadores, cuántos trabajadores contrato, cuántas unidades de bien produzco y a cuánto lo vendo. Todo es decisión de la misma empresa. ¿Cuánto le voy a pagar a los trabajadores? Básicamente yo quiero contratar 3 trabajadores, voy a ver con 3 trabajadores cuál es el salario que les tengo que pagar, con la función de oferta de trabajo, ¿no? Entonces W es igual a 25 por L, tengo 3, el salario que les tengo que pagar es 75 pesos a cada uno. ¿Bien?
¿Cuánto va a producir la empresa? Depende de su función de producción. Si yo contrato 3 trabajadores, la función de producción es 10 por L, entonces esto va a ser 10 por 3, voy a producir 30 unidades. Y finalmente, ¿a cuánto las vendo? Depende de la demanda. ¿Sí? Lo máximo está dispuesto a pagar los consumidores. Si yo produzco 30 unidades, lo meto en la función de precio, esto por 30 más 30, el precio me da 22,50. ¿Sí? Por último, me puede interesar cuánto va a obtener de beneficio el monopolista monopsonista. El ingreso total está dado precio por cantidad, 22,50 por 30, y el costo total va a ser lo que paga en salario por la cantidad de trabajadores, o sea, 75 por 3, y el costo fijo, recuerden que al principio me decía que era 50. ¿No? Entonces, el beneficio del monopolista monopsonista va a ser igual a 400. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Fíjense que la metodología es lo mismo, acá hay que hacer un par más de cálculos, pero simplemente una vez que identifican la estructura del mercado, ¿no? Monopolio en bienes y monopolio en factores en este caso, plantean la condición de equilibrio, ¿sí? Y una vez que tienen la condición de equilibrio, que en este caso es esta que está acá, simplemente tienen que encontrar las partes para armar. Y una vez que saben cuántos trabajadores contrata la empresa, con las distintas ecuaciones obtienen todo lo demás: el salario, la cantidad, el precio, el beneficio. Este sería el gráfico de esta empresa. Fíjense que es bastante diferente al que vimos antes. Antes yo tenía una oferta de trabajo fija, en salario igual a 8. A esa cantidad podía contratar todos los trabajadores que quiera. Ahora no. Ahora para contratar más trabajadores tengo que pagar cada vez más salario. Entonces ahora la oferta, como soy el único demandante, es la oferta total del mercado, que es 25 por L. Mi demanda va a ser básicamente el ingreso del producto marginal, que es 300 menos 50L. ¿Sí? Y además voy a graficar el gasto marginal, que va a ser mi guía para ver cuántos trabajadores tengo que contratar para maximizar mi beneficio. Que va a ser, como sabemos, 50 por L, que lo obtuvimos hoy. Mi punto de equilibrio va a estar donde mi gasto marginal se iguala a mi demanda, ¿no? Fíjense que L es igual a 3. En este punto mi ingreso del producto marginal y mi gasto marginal son 150, pero aprovecho que soy monopsonista y le voy a pagar a los trabajadores 75. ¿Sí? Que es lo mínimo que están dispuestos a aceptar para trabajar 3 personas. ¿Sí? Observen que de yo haber sido competitivo en el mercado de factores, el equilibrio hubiese estado acá, ¿no? Donde se igualan oferta y demanda. Con lo cual el salario hubiese sido 100. Y si además hubiese sido competitivo también en el mercado de bienes, ¿sí? Mi demanda sería más amplia, porque estaría dado por el valor del producto marginal, que es más grande que el ingreso del producto marginal, ¿no? Entonces el salario sería todavía más alto. Un punto por acá. ¿Sí? Más salario y más empleo, ¿no? Con lo cual, obviamente que mayor competencia, lo mismo que decíamos en la clase pasada, mayor competencia mejor, porque paga más salarios y contrata más trabajadores. En cambio, mayor concentración es peor, porque contrata solo 3 trabajadores y encima les paga un salario muchísimo más bajo. Continúo. Tema explotación.
Para existir poder de mercado va a existir explotación, ¿sí? Ya sea monopolística, si hay poder de mercado en el mercado de bienes, o sea, si es un monopolio, o monopsonística, si hay poder de mercado en el mercado de factores. La explotación va a ser entendida como el excedente que es capaz de apropiarse la empresa y que en el caso de una situación competitiva correspondería al trabajador, ¿sí? Entonces, eso vamos a entender por explotación en esta escuela económica que es el marginalismo. Fíjense que es diferente al concepto de explotación de Marx, ¿sí? Para Marx, toda diferencia entre el precio del bien y el salario es explotación, ¿no? Porque él dice, el trabajador es el que produce el bien. Entonces toda la parte que se apropia de la empresa es explotación. Mientras mayor sea esa diferencia entre precio y salario, más explotación hay. Acá, en la escuela marginalista, no tenemos esa perspectiva, sino que la perspectiva es, la justicia sería que haya competencia, ¿no? Entonces, el trabajador cobraría según el valor de su producto marginal. ¿Ok? Toda diferencia entre el salario y el valor del producto marginal, que va a ser más grande mientras más monopolista o más monopsonista sea la empresa, eso sí es explotación. Esa va a ser la visión de esta escuela económica. Que es loco porque esta es la escuela que propone, ¿no? Mayor libre mercado. Y sin embargo, aún para esta escuela existe explotación. Con lo cual, aquellos que en televisión se las dan de liberales y dice que un monopolio pague el salario que quiera y ponga el precio que quiera y no hay que controlar los precios de los monopolios, son falsos liberales, porque ni siquiera están diciendo lo mismo que dice la teoría liberal. Lo cual me parece extraordinario, ¿no? Más papista que el papa, podemos decir. En el caso del monopolio, la explotación va a estar representada, ¿no? Por la diferencia entre valor del producto marginal, ¿sí? O sea, lo que vale el producto marginal del trabajador, y el ingreso del producto marginal, que es cuánto le va a pagar al trabajador, porque acuérdense que esto lo va a igualar al salario, ¿no? Entonces, en el monopolio, la diferencia entre valor del producto marginal e ingreso del producto marginal, o salario que van a ser iguales, esa es la explotación. Multiplicado obviamente por la cantidad de trabajadores que contratan, ¿no? Esto puede calcularse también como la diferencia entre precio y costo marginal por cantidad, ¿no? Va a ser exactamente igual que la diferencia entre el precio y el costo marginal multiplicado por la cantidad. Ahora lo vamos a ver gráficamente. En el caso del monopsonio, la explotación se da por la diferencia entre el gasto marginal del trabajo y el gasto medio del trabajo, o sea, el salario, ¿no? Porque yo le voy a pagar al trabajador un salario que va a estar por debajo del valor del producto marginal, que yo lo voy a igualar al gasto marginal. Entonces esa diferencia, ese salario menor, que recuerdan que en el ejercicio anterior el gasto marginal era 150 y el salario era 75, esa diferencia va a ser la explotación. Y nuevamente multiplicado por la cantidad de trabajadores. Si la empresa es a la vez monopolista y monopsonista, imagínense que no se cancelan los efectos, ¿no? Sino todo lo contrario. La explotación total va a ser la suma de la explotación monopolística y la explotación monopsonística. ¿Sí? Es decir, va a tener doble explotación del trabajador. Por un lado, la demanda de la empresa va a ser el ingreso del producto marginal, que va a ser menor al valor del producto marginal, entonces acá ya va a haber una brecha. Y por otro lado, encima, lo que le van a pagar al trabajador del salario va a ser aún menor todavía, ¿sí?, que el ingreso del producto marginal, que va a ser igual al gasto marginal. Entonces va a haber doble brecha. Vamos a calcular esto para los ejercicios que estuvimos haciendo. En el ejercicio 2, recuerdan que teníamos monopolio en el mercado de bienes y competencia en el mercado de factores. Creo que era el 13. Competencia, salario igual a 8.
precio igual a 11. Igual a 11. Correcto. Este es el ejercicio 3. Entonces, ¿se ha conservado la entrada del API? No. El ejercicio 2 era competencia a competencia, entonces no había explotación. Bueno, el ejercicio 3. Esperen un minuto que tengo que poner enchufar. Muy bien. Ahora sí, en el ejercicio 3. Yo tenía, ¿no?, que el valor del producto marginal es precio por producto marginal. ¿Sí? Recuerden que en el ejercicio 3 estábamos en un caso de monopolio, competencia, por ende, no utilizaba el valor del producto marginal, sino que igualaba el salario al ingreso del producto marginal, el salario era igual a 8, ¿recuerdan? Entonces, fíjense cuánto vale el valor del producto marginal. Yo calculo precio, que es igual a 11, por el producto marginal, que se acuerdan que era fijo en 4, porque PT era igual a 4L, ¿no? Entonces mi valor del producto marginal sería 44. El ingreso del producto marginal era igual al salario igual a 8, entonces con eso podemos calcular la explotación monopolística, como pueden ver, muy importante. Valor del producto marginal era 44, y el salario que efectivamente estoy pagando a los trabajadores, igual al ingreso del producto marginal es 8, ¿no? Entonces, acá 44 menos 8, que me da 38, no, 36, multiplicado por la cantidad de trabajadores que contrato, esto me da una explotación monopolística igual a 81 pesos, que es exactamente el beneficio del monopolista en este caso. ¿Sí? ¿Se entendió acá lo que hice? Bastante sencillo. Calculo cuánto hubiese sido el valor del producto marginal de haber sido competencia perfecta. Luego, con la diferencia entre el valor del producto marginal y el ingreso del producto marginal, que es igual al salario, obtengo la explotación. En el ejercicio 5, voy a obtener, por un lado, la explotación monopolística, ¿sí?, y por otro lado, la explotación monopsonística. Vamos primero con la primera. Calculo el valor del producto marginal, ¿sí?, que es el precio multiplicado por el producto marginal, que nuevamente es fijo igual a 10. El valor del producto marginal sería 225. El ingreso del producto marginal, en este caso no va a ser igual al salario, porque además es monopsonio, sino que va a ser igual al gasto marginal, ¿no?, que me daba 150. Calculo la explotación monopsonística, 225 menos 150 multiplicado por la cantidad de trabajadores, que es 3. La explotación monopolística me da ya 225 pesos. Ahora voy a calcular además la explotación monopsónica o monopsonística. La explotación monopsonística en este caso va a estar dada por la diferencia entre el gasto marginal y el salario. ¿Sí? El gasto marginal dijimos que era 150 y el salario, si recuerdan, era 75. Multiplicado por 3, me da una explotación monopsonística de 225. Podría ser igual, o sea, en este caso es igual que la explotación monopólica,
pero podría ser distinta, ¿no? Podría ser otro valor. La suma de las explotaciones, monopolística y monozonística, es básicamente sumar los dos valores que acabo de encontrar, que es igual a 450. Si recuerdan, el beneficio era 400, o sea, en este caso no es lo mismo que el beneficio. Pero ¿cuál es esta diferencia de 50? ¿A qué se debe esta diferencia de 50? Se debe a que yo tenía un costo fijo, si recuerdan, que era igual a 50. ¿Sí? Por eso mi beneficio, si yo hubiese tenido costo fijo igual a 0, mi beneficio sería exactamente igual a mi explotación. ¿Sí? Es decir, que el beneficio del monopolista y el monozonista surge directamente de lo que está dejando de pagarle como masa de valor a los trabajadores. Bueno, acá tenemos gráficamente dónde podemos ver esto, ¿no? Este es nuevamente, fíjense, el gráfico de oferta y demanda de trabajo que habíamos visto anteriormente. La oferta, recuerdan que era 25L, el gasto marginal 50L, el ingreso del producto marginal 300 menos 50L. ¿Recuerdan? Yo les dije que si fuera competitivo en el mercado de bienes, su demanda estaría dado por el valor del producto marginal, que sería más alto, ¿sí?, que el ingreso del producto marginal, y sería esta. Entonces fíjense acá, ¿dónde está la doble explotación? La doble explotación está entre la diferencia entre el valor del producto marginal y el ingreso del producto marginal, ¿sí? Todo esto es la explotación monopólica. Y la diferencia entre el gasto marginal y el salario, todo esto es la explotación monopsónica. La explotación total está dada entonces por todo este rectángulo, cuya superficie es igual a 450, ¿no? Según calculamos. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir qué sería el rectángulo? Que no sé, me cortó, no lo escuché. Sí. Este rectángulo tiene dos partes. La parte superior es la explotación monopólica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dado por la diferencia entre esta arista, que es el valor del producto marginal, ¿sí?, y esta arista, que es la línea roja, ¿no?, que es el ingreso del producto marginal. Entonces, este rectángulo de arriba es la explotación monopolística. Y este rectángulo de abajo es la explotación monopsonística. ¿No? Le vamos a poner MS. EMS. Que es la diferencia entre línea verde, el gasto marginal en trabajo, ¿sí?, esta verde que va para arriba, y el salario que cobra el trabajador, que sería la línea azul. ¿Sí? Siempre multiplicado por la cantidad de trabajadores, por eso es un rectángulo, ¿no? Porque está siempre multiplicado por los 3 trabajadores que contratamos. El rectángulo total es la suma de las dos partes, de la explotación monopolística y de la explotación monopsonística. ¿Quedó claro, Reinaldo? Sí, sí, ahora sí quedó. Ahora sí lo entendí. Por último vamos a ver el tema de la regulación. ¿Sí? Esto lo hablamos un poco en la clase de Rodri de monopolio. El Estado puede intervenir intentando eliminar las distorsiones que generan concentración de mercado mediante la implementación de precios máximos. ¿Sí? Es decir, fíjense que si acá no hubiera concentración y fuera oferta y demanda nada más, el equilibrio de mercado estaría acá, ¿no? Entonces los trabajadores cobrarían un salario de 150 pesos en vez de 75 y serían contratados, no veo,
6 trabajadores en vez de 3. ¿No? Entonces los trabajadores se verían mucho más beneficiados, obviamente, de que hubiese competencia perfecta en vez de que hubiese monopolio y monopsonio. Además, la empresa se vería perjudicada porque obviamente perdería todo este beneficio que obtiene de la explotación, pero fíjense que el excedente total de la sociedad sería mucho más alto, ¿no? O sea, la suma de todos estos 2 triángulos gigantes sería mucho más alto que el excedente actual que tiene la sociedad en esta situación. ¿Bien? Lo que significa que la sociedad en su conjunto se vería beneficiada de mayor competencia. Obviamente, ese beneficio de la sociedad es en beneficio, mayor beneficio de los consumidores y perjuicio de la empresa. El Estado puede intervenir eliminando las distorsiones que genera la concentración del mercado. ¿Cómo puede intervenir? Mediante la implementación de un precio máximo para el monopolio, ¿sí? Es decir, impedirle que venda por encima del ingreso marginal, y de un salario mínimo para el monopsonio, es decir, obligarlo a pagar un salario mínimo a los trabajadores, ¿no? Entonces, si yo le obligo a poner un salario mínimo de 150, lo voy a obligar al monopsonista a producir acá. Entonces lo estoy llevando por la fuerza, ¿sí? Como no puede poner este salario, ni este, ni este, ni este, ni este, va a elegir por la fuerza, ¿sí? Producir ahí. Fíjense que, en general, en toda la sociedad existe un salario mínimo, ¿no? Con el cual los liberales y demás putean y dicen, no, por el salario mínimo hay menos empleo y demás, porque hay exceso de oferta de trabajo, lo cual también es cierto. Sin embargo, acá la teoría recomienda que en el caso de monopsonios se implemente el salario mínimo. ¿Sí? En el caso de que haya concentración de empresas. Lo óptimo socialmente es que las empresas produzcan al mismo precio que existiera si existiera competencia perfecta. Por ende, el precio máximo que tiene que fijarse es precio igual a costo marginal. ¿Sí? Para el monopsonio, por su parte, se tiene que fijar un salario que iguale al valor del producto marginal, ¿no? Entonces, de esta manera, poniendo un precio máximo igual al costo marginal y un salario mínimo igual al valor del producto marginal, yo puedo corregir las 2 distorsiones del mercado y puedo eliminar la explotación, ¿no? Obviamente que en la práctica esto tiene todos los problemas propios de la implementación de estas políticas y efectivamente conocer cuánto es el costo marginal, cuánto es la demanda, cuánto es la oferta, cuánto es la concentración de mercado, cuánto es la explotación, cuántos son los beneficios. Toda información que yo no tengo disponible en una computadora, sino que tengo que estimarla, tengo que trabajar distintas formas para poder conocerla. Yo le voy a preguntar a la empresa, bueno, decime todos tus costos marginales, variables, fijos, etc. La empresa me puede mentir, ¿no? Entonces, el Estado siempre tiene el problema de la falta de información para poder implementar una política de manera adecuada. Si queremos eliminar la explotación monopolística y monopsonística, por ejemplo en el ejercicio 5, ¿cómo deberíamos hacer? Para eliminar la explotación monopolística debemos fijar precio igual a costo marginal. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es encontrar el costo marginal que no lo tenía, ¿no? Yo tenía ingreso marginal, producto marginal y gasto marginal. Bueno, para encontrar el costo marginal, lo primero que hago es encontrar el costo total, ¿no? Costo total es igual a costo variable más costo fijo. El costo variable es 25L por L, y el costo fijo es 50. Costo total me queda 25L cuadrado más 50. Para calcular el costo marginal, atención, yo tengo que hacer la derivada del costo total respecto de Q, ¿sí? De cantidad, porque si yo lo hago respecto de L, lo que estaría encontrando sería el gasto marginal. ¿Sí? Esto es diferente a la derivada del costo total respecto de L, que me va a dar el gasto marginal, ¿no? Yo quiero el costo marginal. Conceptualmente diferente. Costo marginal es cuánto me cuesta producir una unidad más, y gasto marginal es cuánto me cuesta contratar a un trabajador más. ¿Entienden la diferencia?
Entonces le tengo que pasar esto a unidades de Q. ¿Cómo hago? Bueno, aprovecho que tengo la función de producción, entonces yo sé que una unidad de trabajo, ¿sí?, es un décimo de unidad, perdón, una unidad de trabajo son 10 unidades de producción, o una unidad de producción es un décimo de trabajo. ¿Sí? Por ende, como L es igual a Q dividido 10, yo voy a reemplazar L acá, lo voy a reemplazar por Q. El costo total me queda 25 por Q dividido 10, todo al cuadrado más 50. ¿Sí? Esto me da 0.25Q cuadrado más 50. Derivándolo respecto de Q, me queda la función de costo marginal, que es igual a 0,5Q. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es buscar un precio que sea igual a 0,5Q. Para eso, ¿qué voy a usar? Voy a usar la función de precio de la demanda. ¿Sí? ¿Recuerdan? Este es menos 0,25Q más 30, lo había obtenido de despejar cantidad demandada, ¿sí? Que era 120 menos 4 por el precio. Entonces ahora voy a igualar costo marginal igual a precio, ¿sí?, para encontrar con esto cuánto sería la cantidad de equilibrio de competencia perfecta, que me va a dar 40, y con esta cantidad de equilibrio de competencia perfecta reemplazo ahora sí en la demanda, y voy a obtener el precio de competencia perfecta, que es igual a 20. O sea que yo ahora sé que para poder regular el monopolio tengo que ponerle un precio máximo igual a 20. ¿No? Recuerdan que en el equilibrio el monopolista estaba vendiendo a 22.5, entonces lo obligo a bajar el precio. A su vez, para encontrar el salario mínimo, voy a igualar ingreso marginal, ingreso del producto marginal igual al gasto medio, ¿no? Que el gasto medio es básicamente la función de oferta de trabajo. WO. ¿Sí? Voy a igualar el ingreso del producto marginal, que lo había encontrado oportunamente, era menos 50 más 300, al salario, ¿sí?, a la oferta de trabajo, y con esto voy a encontrar la cantidad de trabajadores de competencia perfecta. ¿Sí? Y con la cantidad de trabajadores de competencia perfecta, voy a encontrar el salario de competencia perfecta. Entonces, si yo quisiera regular el monoopsonista, tendría que poner un salario mínimo de 100 unidades. ¿Bien? Con eso terminamos la clase. ¿Alguna pregunta? No, no, profe, por mi parte no. Profe, tengo una consulta Sí. sobre la autoevaluación de este fin de semana. ¿Serían el trabajo práctico 6 y 7? Así es. Buenísimo, gracias. Recuerden también que mañana a las 11 tienen clase de consulta con Rodri. ¿Sí? Aprovechen para sacarse todas las dudas de esos temas. Y bueno, digamos, entonces terminando esta clase, recuerden que nos queda solamente una clase conmigo, que es la de la semana que viene, donde vamos a ver equilibrio general. ¿Sí? Cualquier duda, obviamente, igual me pueden consultar por el mail o por el grupo. Y bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Nos vemos, profe. Fin de... Igualmente.